continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Elena de Guay dijo: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. No importa qué, Jesús puede suplir cada necesidad de las familias, trabajos, estudios, incluso nuestra necesidad más íntima. ¿Estás dispuesto a seguir a ese gran maestro que suple tus necesidades? Entonces quédate con nosotros en este estudio de Escuela Sabática número 7, titulada Señor de Judíos y Gentiles. Bienvenidos amigos a un nuevo estudio del repaso de la lección de Escuela Sabática. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunas historias de Jesús que son realmente importantes porque nos muestran que Él es Señor de todo. Y no solo que es Señor de todo, sino que puede suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos, porque para Dios no hay nada imposible. Para el estudio de hoy nos estarán acompañando nuestros amigos Reinaldo y Fabiana, quien nos va a tener la oración inicial. Fabiana. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las enseñanzas que tú dejas en tu palabra. Ahora que vamos a repasar el estudio, te queremos pedir que tú nos guíes y que podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y como siempre decimos, para entender bien de qué se trataba la lección de esta semana, Erika nos va a comentar el contexto histórico. Cintia, esta semana la lección hace énfasis en un Jesús que no atendía únicamente las necesidades de los judíos, sino que también se preocupaba por los gentiles. Encontramos en dos oportunidades Jesús mostró su poder al bendecir la comida y hacer que ésta alcanzara para alimentar a 5,000 hombres judíos, más las mujeres y los niños. Y en otra oportunidad, a 4,000 gentiles que escuchaban la palabra de Dios. Es interesante saber que el milagro de la alimentación de los 5,000 judíos sucedió después de la muerte de Juan el Bautista, y esto permitió que muchos que estaban tristes se reanimaran al estar con Jesús. Además, estos milagros confirman en los judíos la creencia de que el Mesías que vendría los alimentaría con maná antes de la Pascua. Otro punto importante es ver cómo Jesús, el gran maestro, probaba a sus discípulos. Al andar sobre el agua, demostrando nuevamente su poder, Pedro le pide caminar sobre esta y lo hace, pero luego comienza a hundirse. Entonces Jesús le reclama por no haber tenido suficiente fe. Otro reclamo de Jesús fue en cuanto a la hipocresía de los fariseos, quienes culpaban a los discípulos de no cumplir los ritos del lavado de manos antes de comer, pero ellos en ocasiones deshonraban los mandamientos. Finalmente tenemos a una mujer gentil, probablemente con buenos recursos, que implora a Jesús para que libere a su hija endemoniada. Jesús parece probarla al decirle que no es bueno darle el pan a los perros, pero esta mujer, reconociendo su inferioridad, suplica por su hija nuevamente. Y entonces Jesús obró otro gran milagro. Como Erika nos comentó, en la alimentación de los 5,000 judíos suceden varias cosas. Primero, estaban los discípulos tristes porque se habían enterado que Juan el Bautista había sido decapitado. Otra de las cosas interesantes que habían ocurrido en ese momento es que estaba una creencia popular dentro del pueblo judío de que el Mesías vendría antes de la Pascua y que los alimentaría con maná. Al ellos ver entonces que Jesús tenía el poder de alimentar a los 5,000 más las mujeres y los niños, realmente pensaron, este puede ser o este debe ser el Mesías que nos está alimentando, porque todas las personas que estaban allí en ese momento habían venido a Jerusalén precisamente por la Pascua.
Ahora bien, Reinaldo, surge en nosotros entonces una pregunta. ¿Será que Jesús quería ser únicamente el tipo de Mesías que alimentara, sanara y que destruyera el Imperio Romano? Realmente eso era lo que esperaba el pueblo judío, pero estaban totalmente equivocados. Más que un hecho físico, un hecho histórico de querer formar a Jesús o montarlo como un rey, pues estábamos hablando de un hecho espiritual, lo que venía a ser Jesús en esta tierra. Aunque ellos esperaban que Jesús viniera a acabar con la esclavitud que le tenía el Imperio Romano, Jesús no tenía esa intención. Regularmente cuando nosotros vemos a los discípulos ir como en ciertas frecuencias, como que Jesús hablaba en otras, y no podían comprender ese tipo de comunicación entre los discípulos y Jesús y los discípulos. Así es. Al Jesús alimentar a la multitud, estaba dándoles una señal, una pista, para que ellos se dieran cuenta de que Él era el Mesías, pero realmente el Mesías que venía era el que iba a sanarlos y alimentarlos espiritualmente, y era lo que ellos necesitaban. Claro, ellos tal vez estaban un poco desenfocados en lo que estaban esperando, ¿no? Y aún así vemos que ellos tenían las profecías, pero parece que no las habían entendido en el sentido que Jesús quería que las entendieran, que era un sentido espiritual, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestra situación, el medio ambiente donde nos encontramos, a veces como que olvidamos las profecías, por lo menos hablando de ellos, ¿no? Tenían una profecía desde hace muchísimo tiempo. Exacto. El profeta Isaías lo había revelado, y ellos no podían concebir ese tipo de pensamiento, ¿no? De cuando el Mesías llegara. Estaba en medio de ellos y no lo podían, ¿no? Por el entorno ya cansado del trato, dijéramos nosotros, del maltrato de los romanos hacia ellos. Exacto. ¿No? De la opresión que le tenían. Sí. Reinaldo y Cintia, eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros ahora podemos estar ocupados y preocupados por la comida, por los gastos que tenemos, por nuestras necesidades, y perdemos de vista lo más importante, que es buscar el reino de Dios. Sí. Saben que también me llama la atención el hecho de los discípulos, ¿no? Realmente necesitaban los discípulos que Jesús hiciera este milagro de alimentar a 5,000, porque cuando lo pensamos, que de unos pocos panes y unos pocos peces, ¿verdad?, se puedan alimentar a 5,000 personas, bueno, hombres, más las mujeres y los niños, realmente el milagro fue sorprendente. No era nada más una sola persona, era una multitud. Entonces pensamos en los discípulos, ¿será que ellos necesitaban ver el milagro de Jesús? ¿Ustedes qué opinan? Sí, realmente sí lo necesitaban, porque como decías al principio, después de la muerte de lo que ellos consideraban como un profeta, y que nosotros conocemos también como fue la vida de Juan el Bautista, la muerte pues que le causó su vida como tal, morir decapitado, para ellos fue muy triste, fue muy violento, y su autoestima estaba por el suelo, y sí necesitaban como que ese impulso para retomar otra vez las actividades evangelísticas, las actividades espirituales. Y de verdad que era difícil, ¿no? Nosotros a veces nos ponemos, o yo por lo menos me pongo en la posición de ellos, y perder a una amistad, a un ser querido, debe ser bastante doloroso, claro, ¿no? Y ya muchas veces uno pierde la perspectiva que uno viene teniendo, ¿no?, en cuanto a la vida cristiana, en ese momento lleno de tristeza. Pero qué bueno que por lo menos nosotros contamos con un Dios, con un Jesús que siempre nos sustenta, siempre nos alienta en medio de esos momentos más dolorosos. Sí, bueno, yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando tenemos tal vez un momento de caída, entonces Dios hace algo sorprendente por nuestra vida, y entonces como que tomamos aliento nuevamente y podemos decir, bueno, gracias Señor por haber hecho este milagro en mi vida, porque me ayuda a continuar. A veces pareciera que nuestra fe como que está menguando un poco, pero justo ahí viene Dios y nos eso ayuda. Es lo bonito de todo, porque justamente en ese momento, cuando parecemos que todo está perdido, cuando todo nos parece oscuro, cuando todo está sombrío, allí justamente vemos la mano de Dios interceder por sus hijos, diciéndote: hijo, no estás solo, yo estoy aquí para ayudarte, para animarte, para levantar tu ánimo caído.
Así es. Y claro, lo que hizo Jesús realmente fue algo espectacular, porque estamos hablando de 5.000 hombres, pero no sabemos con las mujeres y los niños si eran 10, 15, claro, 17 o más, no lo sabemos. Pero realmente con tan pocos panes y peces, alimentar a tanta gente fue algo asombroso. Y si estás deprimido y ves algo tan maravilloso, oye, es como para que te levantes y agarres fuerza y ánimo y tengas esperanza que a pesar de que lo que le pasó a Juan el Bautista fue algo terrible, si Jesús puede hacer ese milagro, ¿qué cosas no puede hacer con nuestra vida? Uh-huh. Y ahora que comentas lo de los 5.000 judíos, más las mujeres y los niños, también vemos que otra parte de la lección nos habla de unos 4.000 gentiles. Esta vez son gentiles, a los que Jesús también alimentó por medio de panes y peces, ¿verdad? Al bendecirlo, y pues se multiplicaron y alcanzaron, e incluso sobró comida. Ahora bien, cuando nosotros pensamos o comparamos tanto la historia de los 5.000 judíos y comparamos la historia con los 4.000 gentiles, ¿cuáles son las diferencias o las semejanzas que encontramos aquí? ¿O cuál ustedes creen que es el punto que Jesús nos quería como explicar con ese milagro, Fabián? Bueno, lo primero que podemos ver es que el mensaje de Jesús es para todos. O sea, no es excluyente, no es solo para los judíos, no es para las otras personas, es para cualquier nacionalidad, para cualquier persona, si es hombre, mujer, niño, no importa. O sea, Jesús nos incluye a todos nos quiere y a todos nos quiere hacer milagros, transformar nuestra vida, porque realmente que tú estés unos días pasando hambre, te sientes decaído, te sientes mal y de repente ves algo así, dices, oye, Jesús lo puede todo, puede hacer cualquier milagro y puede suplir cualquier necesidad de mi vida, entonces no necesito más nada, solo necesito a Jesús. Y eso es lo bonito de esta lección, ¿no? Porque nos muestra que no nada más era para los judíos, ¿no? Las bendiciones que se tenían, aun y cuando por lo menos nosotros podemos ver más adelante en ciertas historias que Jesús como que explica que había venido solo para salvarlos a ellos, pero no era así realmente, no era un pueblo que él estaba preparando para que fuera un ejemplo para otros. Y qué bonito que nuestro Señor pueda obsequiarnos este mensaje, este privilegio para poder ayudar a otros y salvarlos en medio de tanto dolor y en medio de tanto sufrimiento que hoy por hoy nos encontramos. Sí, así es. El mensaje es para cada uno de nosotros. Pero bien, luego vemos en la lección algo muy interesante, y es una historia que pasó con Pedro, precisamente, y tiene que ver un poco con la fe. Erika nos va a comentar de qué se trató. Amigos, Mateo 14, 25 al 33 nos dice: a esto de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, exclamaron: ¿es un fantasma? Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame el Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Una vez más, Jesús demostró su poder. El texto original, Jesús está diciendo que era «yo soy», es decir, Dios mismo estaba con ellos. Cuando Dios se encuentra a nuestro lado, no hay nada que no podamos hacer. Lo que nos está comentando Erika, esa palabra yo soy que le dijo Jesús a los discípulos, en el griego vemos que es ego
Eini. Y esta palabra, cuando nosotros la traducimos, lo que quiere decir era lo que Dios le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él les decía, yo soy. Y yo soy era la representación de Dios. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen que yo soy, es decir, Dios está con ustedes. Es interesante porque vemos aquí a un Pedro un tanto impulsivo que le dice, Señor, yo quiero ir y caminar contigo sobre las aguas. Pero Pedro sabía que si pasaba algo, él podía encontrar su auxilio en el peor momento en Jesús. Ahora bien, Fabiana, cuando llevamos esta historia tal vez a nuestra vida espiritual, ¿qué rol desempeña Jesús en la salvación como el Hijo de Dios o el Señor de todas las cosas? Bueno, primero es importante saber que Jesús es Dios. Que en el Dios triuno Jesús lleva la parte de la acción. Él fue el que nos creó. Él fue el que vino a este mundo para morir por nosotros, nos salvó, nos redimió y va a venir a buscarnos. Entonces, teniendo claro en esto lo importante que es Jesús, o sea, ¿qué más podemos hacer sino aceptarlo? Y eso era lo que Jesús estaba esperando de los discípulos, era lo que estaba esperando de los judíos, lo que esperaba de los gentiles, lo que espera de ti, lo que espera de mí, o sea, lo que espera de todos nosotros, que lo aceptemos como Salvador. Entonces, en el momento, por ejemplo, en que Pedro caminó sobre las aguas, cuando lo escuchó, fue hacia él, cuando tuvo temor, titubeó, ¿dónde estaba Jesús? Estaba allí. Y es lo que hace ahora. Jesús está allí cuando tengo temor para salvarme, para extenderme la mano y sacarme. Entonces, definitivamente Jesús lo es todo. Así es. ¿Sabes que hay objetivos que muchas veces nosotros como personas nos proponemos? Y cuando queremos alcanzarlo, pues vamos de la mano con Dios. Pero en el camino, muchas veces se nos presentan dificultades. Dificultades como tormentas que vienen a nuestra vida, como fue en el caso de Pedro, que se le presentó esa gran tormenta. Estaba pues en medio de la tormenta y en un momento como que perdió el objetivo y la ayuda, pues la visión que tenía con Jesús. Justamente allí, entonces comienza a hundirse. Muchas veces nosotros también perdemos el objetivo de nuestra meta y muchas veces perdemos también la visión de con quién va a nuestro lado. Y es allí justamente cuando comenzamos a hundirnos en los problemas, en las necesidades, en todas las cosas terribles que nos ofrece este mundo. Pero qué lindo que a pesar de eso, nosotros en medio de nuestros problemas podemos clamar a Jesús y Jesús se presenta como un Salvador, nuestro Salvador personal. Así es, y cuando cometemos un error también ocurre esto, cuando nosotros pecamos y caemos y estamos como Pedro hundiéndonos cada vez más en nuestro pecado, si nosotros clamamos a Jesús, pues Él está allí, ¿verdad? Para liberarnos también de nuestros pecados. Entonces podemos ver un Jesús que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Pero tú comentaste algo, Reinaldo, que me llamó la atención. Decías que Pedro estaba en medio de una tormenta. De hecho, todos los discípulos estaban en medio de una tormenta. Ahora, ¿puede ser ese Jesús el Señor de todo, de la creación, de la naturaleza, incluso hoy en día cuando vemos los desastres naturales que están afectando nuestro mundo? Realmente tenemos que reconocer que nuestro Dios y Jesús es el creador del mundo completo, es el dueño de toda la naturaleza, pero que si es el creador de los desastres naturales, realmente no lo es. Detrás de todo esto está un enemigo que siempre quiere destruir lo que es la creación de nuestro Dios. Aparte de destruir lo que es la parte humana, también quiere destruir la naturaleza. Levanta grandes desastres naturales y claro, no podemos dejar a un lado lo que es la acción humana. Nosotros también, pues manipulados por el enemigo, también somos parte de eso, ¿no? Cuando nos convertimos en malos administradores de la naturaleza que Dios nos ha otorgado, cuando no cuidamos muchas veces el agua que el Señor nos regala, el aire que nosotros respiramos, ¿ves? Entonces todo ese tipo de cosas van creando como un cataclismo en medio de la naturaleza y crean pues todos estos fenómenos que se presentan en nuestro diario vivir. Sí, así. Y ese enemigo que está allí
digamos que tratando de que ocurran todos esos desastres, lo que quiere es destruir la imagen de Dios y quiere que nosotros caigamos en el error de pensar que Dios manda esas calamidades, que cuando muere alguien, Dios se lo llevó, ay, ¿por qué Dios permitió que pasara eso? O Dios me está castigando por algo. O Dios me está castigando. Y no es así, porque la Biblia nos dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Dios quiere para nosotros todas las cosas buenas. No es el creador de los desastres, es el enemigo que aparte de hacernos daños a nosotros, quiere destruir la imagen y que muchos nos equivoquemos pensando de que Dios es el que está haciendo eso. Es la consecuencia de nuestras acciones muchas veces, ¿no? Exactamente. Y que bueno, nosotros simplemente es triste, pero tenemos que aceptarlo cuando hay muchas personas pues que no tienen esto en cuenta y que detrás de todo esto, pues como lo decía antes, se dejan manipular por el enemigo. Así es, sí. Y vemos que aún en medio de esa tormenta Jesús sigue siendo Dios, porque Jesús llega y la tormenta entonces cesa. Quiere decir esto, que si nosotros buscamos a Jesús en medio de cualquier tormenta que tengamos, Jesús puede ser el Señor de esa tormenta y calmarla por completo. Pero vemos que Jesús les hace un reclamo a sus discípulos, que ellos les faltaba un poco de fe en Él, y eso que habían visto ya todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero luego vemos que Jesús se encuentra con los líderes judíos y también les reclama, pero esta vez les reclama por su hipocresía. Erika, coméntanos un poco más. Amigos, en Mateo 15, 2 al 8, vemos a algunos fariseos buscaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Los discípulos no seguían las normas que los líderes religiosos habían impuesto a todo. Lavarse las manos significaba cumplir con un ritual de la forma como los líderes exigían. Estos líderes podían ver lo que estaba mal en otros, pero eran ciegos ante sus propios pecados. Por eso Jesús los confronta de manera práctica al usar un mandamiento como ejemplo. Vemos que en este encuentro de Jesús con los líderes religiosos, Él ataca la hipocresía de este grupo de personas. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que es mucho más fácil ver los errores o las equivocaciones de los demás que ver las nuestras? Pues esto era precisamente lo que hacían los líderes religiosos. Se fijaban en lo que hacían los demás y dejaban ellos de ver lo importante, los errores que estaban cometiendo en su vida. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos, y esta era una de las preguntas de la lección, de que nuestra capacidad de ver la hipocresía en otras personas no sea sencillamente una manifestación de ella en nosotros mismos? ¿Qué opinan ustedes? Sabes que es muy interesante, ¿no? Porque, como decía, nosotros siempre tratamos de ver el error de la otra persona. Y Jesús lo ejemplificó un tanto, viendo por lo menos una paja que tiene nuestro prójimo en el ojo, o que tiene nuestro hermano, que tiene nuestra familia en el ojo. Mas no podemos ver el gran error, y Jesús lo explicaba, la gran viga que está en nuestro ojo, comparándola con la paja que tiene tu hermano, ¿no? Y muchas veces nos sucede así. ¿Cómo podemos librarnos de esto? Mira, meditaba yo cuando estudiaba la lección, uno de los métodos más fácil, ¿no? Y es lo que se nos recomienda, es que nosotros nos paremos frente a un espejo y nosotros podamos vernos a nosotros mismos y decirnos realmente cómo nos estamos comportando ante las demás personas, cómo nos estamos comportando ante la sociedad.
Y muchas veces, si podemos notar que los errores de las demás personas que podemos nosotros visualizar es el nuestro, pues ir trabajando en cuanto a eso, hablar con Dios, pedir perdón por nuestra actitud y comenzar una nueva actitud, comenzar una nueva vida con Dios, porque cada día que pasa, cada día que Dios nos regala es una página en blanco para que nosotros podamos dejar el error a un lado y poder escribir todas las cosas en esa página en blanco como nuevas y podamos cada día parecernos a nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como dicen, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Entonces, realmente nosotros debemos evitar estar mirando a los demás o juzgando a los demás cuando tenemos tantas fallas. Tenemos que mirar a Jesús y buscar la forma de corregir nuestras fallas. Sí, yo creo que ustedes han dicho como que la clave, ¿no? No dejarnos llevar tanto por lo que vemos en los otros, y si estoy viendo algo en los otros, entonces pensar, ¿será que yo estoy realmente cayendo en ese mismo error? Si estoy cayendo en ese mismo error, pues entonces obviamente tengo que dejar de criticar al otro y comenzar a hacer algo por mí, ¿verdad? Acudir a Jesús, que es lo más importante, pero tratar de enfocarnos en la manera tal vez como nosotros podemos ayudar a otros. Es lo mismo que ocurre con los chismes. A veces nosotros queremos decir algo de alguien, pero ¿con qué intención lo decimos? ¿Con la intención de ayudar a esa persona que salga de ese error, o con la intención más bien de hacer que otros vean lo que hacían esas personas? Porque era lo que hacían los líderes judíos, ¿no? Sí, y siempre tratamos de como de camuflajear eso, ¿no? De que no se vea como un chisme, sino que tú quieres ayudar a la persona, pero realmente no es así. No es tu intención. Sino que la intención de tu corazón es otra, ¿no? Y era lo que sucedía en aquel entonces. Claro, y lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra es que Él podía ver las intenciones, las malas intenciones de los fariseos, los saduceos, los líderes, pues, de aquel entonces. Que cada pregunta que ellos le hacían, detrás de eso era algo malo, algo con mala intención, ¿ves? Y nunca ellos reflejaban su error como tal, sino que querían estar siempre como que en lo alto, en las mejores, en las mejores opiniones, ¿ves? Hablando. Pero nosotros no podemos engañar ni a Dios ni a nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos algo, realmente sabemos qué intención tenemos. Sí. Tal vez los demás no se den cuenta, pero en el fondo yo sé con qué intención lo estoy haciendo. O sea, ahí es donde debo trabajar para no hacerlo con mala intención y corregir. Si hasta ahora lo estoy haciendo mal, entonces, bueno, voy a dejar de hacerlo mal y voy a evitar eso. Claro. Y saber y tener en cuenta de que Dios en un futuro nos va a juzgar por cada una de esas malas intenciones que nosotros tuvimos. Muchas veces como creemos de que no nos están viendo o no conocen nuestra intención, queremos hacer de lo nuestro, ¿no? Pero Dios nos dice en su palabra que en un futuro Dios traerá toda obra y toda cosa oculta, lo va a traer a la luz y seremos juzgados en cuanto a eso. Lo dice en Eclesiastés. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las cosas que hacemos, a las cosas que decimos, a las cosas que vemos y juzgamos, ¿ves? De otras personas, de nuestros prójimos, de nuestra familia. ¿Sabes que también cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que somos más que los demás, que sabemos más que los demás, que yo hago mejor las cosas que los demás, eso también muchas veces puede ser un error en nuestra vida, y creernos más que los demás nos hace juzgarlos a ellos? Entonces, otra de las cosas que yo creo que en estos momentos deberíamos apartarnos, y como nos da el consejo la Biblia, ¿no? Ver a los demás como por encima de nosotros, y así pues vamos a evitar tal vez esa crítica que nos hace pecar delante de Dios. Bien, hay otro punto interesante en la lección de esta semana, y es acerca de una mujer gentil que busca a Jesús para pedirle una ayuda. Y vamos a ver cómo Jesús le responde. Erika, coméntanos un poco más. Amigos, en la palabra de Dios, en Mateo 15, 22 al 28, una mujer gentil le dijo a Jesús: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la tiene atormentada terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron.
nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acordó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se le permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pidas, y al instante la hija se sanó. Jesús se comporta como un judío al responder con rudeza a la mujer, probablemente griega, quien pertenece a la clase alta y que, contradictoria a las costumbres de la época, estaba implorando a un judío que ayudara a su hija. Los judíos trataban a los gentiles como perros. Sin embargo, Jesús la trata como un cachorro. Vemos que ella reconoció su inferioridad ante el pueblo de Israel, pero no se cansa de pedirle ayuda. Finalmente pasó la prueba del maestro y su hija sanó. No pido pan, sino migas. Esta fue la petición de una madre desesperada, pero llena de fe, que acudió a Jesús sabiendo que en Jesús podía encontrar una respuesta a lo que ella estaba necesitando, a su necesidad, la necesidad de que su hija se sanara. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Fabiana. Bueno, primero que Jesús realmente no hace diferencias de personas, pero sí les hizo un llamado a los discípulos y a los otros que estaban allí, de que a veces nosotros sí hacemos esa diferencia entre una y otra persona. Y realmente debemos llevarle el evangelio a cualquiera, sin importar si es rico o es pobre o es mujer o es niño. O sea, no debemos hacer ninguna diferencia. Lo otro que podemos ver es que esa mujer lo reconoció, o sea, ella no era del pueblo judío, lo reconoció como Dios. Sí. Y dijo, o sea, lo reconoció como Dios y sabía el poder que tenía. Y dame aunque sea un poquito de lo que tú tienes. O sea, qué bonito es que nosotros podamos saber cuán grande es Dios, conocer lo que Él puede hacer y aferrarnos aunque sea un poquito, porque sabemos que Dios nos va a dar todo, ¿verdad? Pero que tengamos esa fe que tuvo esa mujer, que estuvo dispuesta a aceptar eso y con la completa seguridad de que Él iba a sanar a su hija. Me parece maravilloso el método de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me gusta estudiar, ¿no?, la manera como Él enseñaba a sus discípulos. Y uno de esos métodos es enseñarlo a través de ejemplos. Y siempre utilizaba a una persona, y en este caso de nivel inferior, como ellos tenían a los judíos, a los gentiles, para enseñarle una cosa. Y realmente también me sorprende la actitud de esta mujer, ¿no?, que con fe se aferraba al Señor Jesús. Mira, créeme que si yo hubiese estado allí en la posición, la historia cuenta de que primero Jesús la rechazó, porque ella comenzó a dar gritos y Jesús la rechazó. Entonces, yo me hubiese ido, si me rechazan, porque no fue la primera vez, ya yo me hubiese ido. Pero entonces, aparte de eso, ella se queda insistiendo, y más adelante ustedes ven en la historia de que Jesús la llama perra. Ah, no, ahí sí me voy. Bueno, sí un perrito más suave. ¿Ve? Sí, pero es para que veas, ¿no?, la magnitud del error en cuanto a la visión de las personas de excluir, ¿no? Y sin ver un poco más allá. Jesús utilizaba por lo menos este tipo de método para enseñarle a sus judíos o a sus discípulos de que no hay que tener excepción de personas. Yo admiro bastante, ¿no?, y como lo decía anteriormente, a esta mujer que con fe se aferró, y pues gracias a ellos pues su milagro fue la restauración de su hija,
Claro. Y que su hija pues quedó sana, ¿no? De ese demonio que la atormentaba. Me parece maravilloso de que por lo menos hoy por hoy nosotros podemos aferrarnos a Jesús cuando aún nos parece difícil y podemos ver que Jesús no nos contesta en un momento. Podemos aferrarnos a Él y tener la seguridad que en un momento Dios nos va a contestar. Dios puede suplir nuestras necesidades, porque tal vez no al momento, pero como lo hizo con esta mujer, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y un tiempo para que hayan enseñanzas tanto para los que están en nuestro entorno como también para nuestra vida. Sí, saben que a mí me llama la atención que ella realmente reconoció como la superioridad de los judíos. Pero Dios no quería que únicamente fueran los judíos salvos, sino que también los gentiles se salvaran. Pero ella demostraba entonces que conocía las profecías, que conocía las escrituras, porque al reconocerlos a ellos, ¿verdad?, como un pueblo superior, estaba diciendo: yo sé todo lo que ha pasado anteriormente y sé que Dios los escogió a ustedes. Ahora también reconoció a Jesús como Dios, porque sabía que Jesús tenía la potestad de sanar a su hija, con tan solo decirlo. Yo me imagino que ya ella había escuchado todas las historias, ¿verdad?, todos los milagros que Jesús había hecho en favor de toda la comunidad, y ella decía: bueno, si pudo sanar, ¿verdad?, a otras personas, y si pudo incluso predicarle a los gentiles, entonces algo yo puedo también encontrar en este mismo Jesús, ¿no? Llama la atención que esta mujer se aferrara, porque es como tú dices, Reinaldo, a veces nosotros oramos, le pedimos algo a Dios, y cuando vemos que pasa el tiempo y Dios no nos contesta, decimos: bueno, yo mejor lo olvido, es que Dios no quiere eso para mí. Pero vemos que esta mujer no, se aferró y le dijo: tú puedes, y aunque sea dame las migajas, o sea, no me importa, aunque sea algo lo mínimo, pero te lo estoy pidiendo. Entonces también es un ejemplo para nosotros seguir, que cuando tenemos un pedido de oración, pues no desmayar, sino de seguir y seguir insistiendo, porque Dios nos va a responder. Así es. Saben que ya para culminar les quiero leer el texto de memoria, que seguramente ustedes ya lo leyeron, que está en Isaías 42:6, y dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré con la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Aquí hay algo interesante, ¿no? Y es que el pueblo judío parece que se había olvidado que ellos tenían que ser la luz de las naciones. Ellos, por medio de su ejemplo, lo que debían hacer era que otros pueblos consiguieran la salvación en Jesús, en el Mesías. Pero parece que ellos se habían guardado para sí la salvación y no querían entonces compartirla con las otras personas. ¿Cómo podemos nosotros en la actualidad no cometer este mismo error? ¿O cómo podemos nosotros ser luz de las naciones? ¿Tú qué opinas, Reinaldo? Bien, yo digo que las religiones tienen algo muy especial, algo muy bonito, y es el de impartir la palabra, el de impartir la verdad que muchas personas no tienen. Cuando por lo menos vemos en este mundo muchos jóvenes que se pierden a través de las drogas, del alcohol, vemos que el trabajo como que no se estuviese haciendo, pero también sé que Dios ha preparado un pueblo, así como Él esperaba en aquel momento de que los judíos pudieran ser ejemplo para otras naciones. Jesús nos pide a nosotros hoy en día que nos preparemos y que salgamos adelante a predicar la palabra del Señor, que salgamos adelante con esa emoción, con ese impulso que podamos tener para poder llevar la verdad adelante, y que esta verdad pueda ser enseñada a todas las personas, y que el plan de salvación pueda llegar hasta los confines de cada lugar de esta tierra. Uh-huh. Y hay algo muy importante: Jesús vino a servir. Entonces nosotros tenemos un trabajo importante que hacer. Nosotros debemos educar, sanar, debemos ayudar a las personas. Y esto suena fácil, pero no lo es, porque en un mundo donde cada quien está preocupado por sí mismo, en un mundo donde te da miedo ayudar al otro porque te puede pasar algo malo, es difícil. Entonces solo con Jesús podemos hacerlo. O sea, solo Jesús puede quitar el temor, solo Jesús puede darnos el impulso que necesitamos para hacer las cosas. O sea, diariamente tenemos que aferrarnos a Él para ser transformados y para dejar a un lado el egoísmo, que es lo que
llevamos por dentro con una naturaleza pecaminosa, y que realmente seamos transformados y podamos actuar como Jesús lo hizo, siendo compasivos con los demás, ayudando a las personas, supliendo las necesidades de los demás y demostrando realmente que somos seguidores de Él. Yo creo que esta lección estuvo muy buena, muy bonita y al punto de lo que realmente Jesús espera que nosotros seamos como cristianos, ¿no? Necesitamos en primer lugar reconocer el error que nosotros tenemos, no mirar el error de nuestro hermano. Y si tenemos un error, pues ir a Jesús para que pueda perdonarnos y pueda cambiarnos. Y una vez cambiado, pues impartir la palabra, impartir la verdad que solo Él espera que nosotros hagamos. Quiero finalizar con un párrafo de un libro que me gustó mucho y dice así: lo que Cristo está esperando. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Qué pensamiento más lindo, ¿no? Sí. Eso es lo que espera Cristo, que nosotros podamos ser transformados, cambiados, para que cuando nuestra apariencia pueda reflejar la vida de Cristo, pues Él pueda decir: allí está un hijo mío y voy a su rescate. Sí, yo creo que hoy en día entonces nosotros tenemos es que reflexionar, ¿no? ¿Estoy siendo yo realmente un seguidor de Jesús? ¿O cómo puedo con mi ejemplo demostrarle al mundo el amor que Jesús tiene por cada uno de ellos? Pues lo puedo hacer sirviendo a mi prójimo, lo puedo hacer dejando de criticar a las personas, dejando de discriminar también a las personas, incluyendo más bien a todo tipo de personas, haciéndoles saber que Jesús está en este mundo por ellos también. Y esto lo podemos hacer con nuestro ejemplo y sabiendo todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Seguramente Jesús ha hecho cosas por ustedes, seguramente Jesús ha hecho cosas por mí y lo ha hecho también por ti. Entonces en este momento piensa en todas esas cosas que Jesús ha hecho hoy por ti y trata de compartir al menos una con la persona que tienes a tu lado. Reinaldo, ¿nos despides con oración? Sí, cómo no. Oramos. Querido Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias en esta hora por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estas hermosas enseñanzas que has dejado en la Biblia, en el folleto, Señor, de tu escuela sabática. Gracias, Señor, porque muchos nos escuchan y esperamos, Señor, de que puedan abrir sus mentes y sus corazones para recibir este mensaje. Perdona, Señor, nuestra falta. Perdona, Señor, nuestra negligencia, Señor. Y ayúdanos a ser, Señor, cristianos verdaderos, como tú esperas, Señor, que seamos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.